Ya, hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a la clase número 5, en donde, bueno, vamos a terminar de ver lo que estábamos viendo la clase pasada, que era parte de la programación funcional. Y además ahora vamos a empezar de verdad con la clase número 5, que es programación orientada a objetos. ¿Ya? Eh, Como siempre, cualquier duda, consulta, pregunta, en cualquier momento, interrumpa la clase, no hay ningún problema. Ya, entonces, pequeño recuerdo, lo que habíamos estado viendo la clase pasada, vamos un poquito más hacia arriba, es cómo nosotros definíamos variables, o sea, perdón, funciones, ¿ya? Entonces, una función se define con def, el nombre de la función, le pasamos los parámetros a la función y nosotros realizábamos acción adentro y podíamos o no retornar algún valor, ¿ya? No es necesario que retornemos algo, pero sí que efectuamos alguna acción adentro, ¿ya? Entonces, habíamos saltado harto contenido y habíamos llegado a la programación funcional, que en la práctica la programación funcional es otra forma de ver las operaciones que nosotros hacemos cuando iteramos sobre colecciones. Y la idea es que ya no estamos haciendo acciones sobre cada uno de los elementos, sino que aplicamos una función sobre los elementos de una colección. ¿Ya? En este caso, el ejemplo de acá teníamos, por ejemplo, al comienzo map, en donde, ¿qué es lo que hacíamos a esta colección de comida? Cocinábamos la comida. Y entonces esto se transformaba en un jamón cocido, esto de acá una tostada y esto de acá un huevo frito. ¿Ya? Cocinábamos estos elementos. Esa era la primera operación, map, entonces aplicaba simplemente una función sobre todos los elementos. Después tenemos la función filtrar, que en este caso lo que hacía era seleccionar solamente algunos elementos que cumplieran con alguna condición que estaba definida dentro de la función. En este caso la función vegetariano es la que indicaba si se conservaba o no se conservaba el elemento. Ya, entonces esta función vegetariana preguntaba, ¿esto es vegetariano? No, perfecto, entonces se filtra, ya no está ya en la colección resultante. Y en el caso del pan y del huevo, como son vegetarianos, se conservaba. Y por último tenemos reducir, que esta es la que no alcanzamos a ver y donde vamos a retomar esta clase antes de seguir a la siguiente, en la que se aplicaba una función sobre todos los elementos. Entonces, de alguna forma, estos elementos se van aglutinando entre sí hasta terminar en una sola en un solo elemento. ¿Ya? En este caso, cocinar de nuevo, ahora cocinar obviamente se define distinto al de acá arriba, son dos funciones distintas, nos entrega el sándwich ya preparado a partir de los elementos que se están formando. ¿Ya? Entonces, vamos al tiro, vamos a pasar de map, vamos a ver las funciones lambda. Acuérdense que la función lambda simplemente era una forma de definir funciones anónimas en una sola línea. ¿Ya? Y acá está reduce. ¿Ya? Entonces, reduce, ¿qué es lo que hace? Reduce permite acumular valores de izquierda a derecha según una función sobre alguna iterable, ¿ya? Eso es lo que habíamos dicho, ¿cierto? Bueno, aquí está la, no, todavía no lo habíamos dicho, pero es lo que habíamos estado conversando recién, ¿ya? Entonces la idea es reducir la lista, ¿ya? A eso viene reduce, a un solo valor según la función estipulada, ¿ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta de acá, esta función lambda. Entonces, fíjense que esta función lambda toma x, y, o sea, toma dos argumentos y lo que hace es sumarlos. Suma x y suma y. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en esos dos argumentos cuando nosotros aplicamos esta función sobre nuestra colección? ¿Ya? Entonces, al ejecutar esta línea, vamos a calcular por cada una de las iteraciones, vamos a calcular la función de 0,1, ¿ya? Este 0 es el valor inicial por defecto. Nosotros vamos a definir un valor por inicial y después vamos a ir aplicando la función sobre ese valor inicial. En este caso, la función, el valor inicial como es 0, y nosotros vamos a operarlo con el primer valor, entonces va a ser 0 más 1. ¿Ya? Y fíjense qué es lo que vamos a ir pasando sobre cada uno de estos argumentos de acá. X va a ir recibiendo el valor antiguo, o sea, el valor anterior de la iteración actual. Y Y va a recibir el valor de la iteración actual. Entonces, para el siguiente caso, ¿qué es lo que vamos a recibir? Vamos a recibir función de 1,2. ¿Por qué? Porque esta de acá se sumó y se agregó, o sea, como el resultado de esta suma era 1, ahora vamos a tomar como x igual a 1 y el 2 va a ser el nuevo valor que vamos a estar viendo acá. Ya después empezamos a ver que se van a empezar a ir acumulando estas funciones, por ejemplo, en este caso de acá, vamos a tener función de 1,2, ¿ya? Que sería esta anterior, y además a esa le vamos a sumar 3. Después de función de 1,2 de 3,
es que este número de acá, le vamos a sumar el siguiente, que es 4. En este caso sería sumar todo eso, 4. Y lo mismo con el caso del 5. ¿Qué es lo que vamos a estar calculando al final? Vamos a estar calculando esto. 0 más 1 más 2, ya, esto nos va a dar 3. Después a ese 3 le vamos a sumar este 3 de acá. Ya, entonces aquí nos va a quedar 6. Y después vamos a sumarle este 4 acá. Y después este 5 acá, que al final nos va a dar 15. ¿Ya? Entonces finalmente eso es lo que está haciendo. Este ve el valor, que es el valor que se está acumulando hasta el momento, y este de acá ve el valor de cada uno de los elementos actuales. ¿Ya? Y así al final vamos operándolo entre los dos. Este es probablemente la aplicación más complicada de programación funcional respecto a cómo operar colecciones, ¿ya? Así que si no se entiende la primera, no hay ningún problema, y lo más probable es que en el curso tampoco lo vayamos a ocupar mucho, así que lo estamos viendo más que nada como para lo que les había dicho la clase pasada, ¿cierto? Que se usaba bastante en este framework MapReduce, ¿ya? Entonces aquí el mismo ejemplo que habíamos visto, aquí le cambiamos X y Y por A, B, pero es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces aquí fíjense que el reduce da 15. Aquí hay una pequeña diferencia y fíjense que le pasamos un tercer argumento. El primer argumento es la función, el segundo la lista y el tercero de acá es 8. Este 8 indica el valor inicial sobre el cual se va a estar sumando esto. En este caso de acá vamos a sumar de forma inicial 8 y de ahí vamos a ir recién partiendo sumando 1 más 2 más 3 más 4, así hasta reducir completa la lista. ¿Ya? Y otro ejemplo, combinando if más else, ya aquí este es un ejemplo mucho más complejo, es encontrar el máximo de una lista. ¿Ya? Entonces tenemos de nuevo el valor de nuestra lista, 1, 2, 3, 4, 5, acá. ¿Ya? Y lo que vamos a pasarle va a ser, lo vamos a pasar a esta función lambda con las dos entradas, y que me retorne A si A es mayor que B, y si no que me retorne B. ¿Ya? O sea, es decir, ¿cuál va a ser A? A va a ser el valor acumulado hasta el momento, y al tiro veo la pregunta que me están haciendo. Ya, al tiro vamos a la pregunta después, después de que termine esto. Ya, entonces A es el valor acumulado. Ya, por otra parte, B es el valor actual de la lista. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Ya, para el primer caso va a valer 0 y vamos a ver 1. 1 es mayor que 0, ¿sí? Entonces conservamos, ya en este caso 1 es... no, ya, perdón. 0 es el valor inicial, porque acuérdense que nosotros partimos desde el valor inicial. En este caso es 0. Ya lo que vamos a ver ahora en la lista es 1. Y ahí sí, ¿ya? Entonces, vamos a ver 0, si 0 es mayor que 1, si no 1. ¿Ya? Entonces, ¿con cuál nos vamos a quedar? Con el 1, ¿por qué? Porque esta condición no se cumple, ¿cierto? 0 es menor que 1 y no al revés. Entonces nos quedamos con esa condición. Después el siguiente caso, vamos a el 2. Y vamos a ir haciendo exactamente la misma operación. ¿Cuál era el anterior? El 1. Entonces, como el 2 es mayor que 1, nos quedamos con el 2. Y así sucesivamente a medida que vamos avanzando y recorriendo la lista. En este caso de acá, nos encontramos que el mayor valor es 5. Si hubiéramos puesto un 30 acá, el mayor valor que nos entregaría debería ser el 30. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Va a llegar hasta este punto de acá. Va a decir, ya, 30 es el mayor valor. Ahora veo el siguiente. A va a valer 30. El siguiente vale 4. Entonces va a preguntar, ¿30 es mayor que 4? Si la respuesta es correcta, entonces nos quedamos con 30, y si no, nos quedamos con 4. En este caso acá, como el mayor es 30, entonces nos quedamos con A igual a 30. ¿Ya? Me preguntó Samuel en el chat si en vez de más se pone por, se convierte en petatoria. Sí, efectivamente. Vamos a poner aquí un por. ¿Ya? Y fíjate que ahí se multiplican todos los números, creo. No, aquí hay algo extraño, ¿cierto? Porque 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, por 5, 60, no 1200. Ah, claro, es que actualizamos el valor de lista. Mil disculpas. Aquí sí, si volvemos a definir lista, claro, porque aquí había puesto 30 entre medio. Ya, como esta lista vuelve al estado original de la lista, aquí debería dar 100, 120, y ahí sí está correcto. ¿Ya? ¿Todo bien entonces? ¿Hasta acá se entiende más o menos cómo funciona el reduce? ¿Sí? Ok.
Ya, para que practiquen todo el tema de la programación funcional, aquí hay 5 ejercicios, que en la práctica es hacer lo mismo que nosotros podríamos hacer con las iteraciones, pero usando estos métodos de programación funcional. Ya, entonces aquí, por ejemplo, programar el método upper usando map, ¿ya? Sobre cada uno de los caracteres. Después el método separador, ¿ya? Que separa un texto por los espacios y le quita todas las palabras de tamaño 3. ¿Ya? Y otras más, por ejemplo, esta como transforma todas las palabras, o sea, todas las palabras que terminen en R, transformalas en mayúsculas, no sé, y calcular promedios y también, como habíamos hablado de los test unitarios la clase pasada, ustedes también pueden programarlo para probar sus funciones acá. ¿Ya? Estos ejercicios se los recomiendo bastante porque van a quedar súper, súper, súper bien con el tema de programación funcional en el momento que los puedan hacer. ¿Ya? Eso. Eso entonces, hasta aquí. ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿No? Ya, perfecto, todo bien. Entonces consideremos el siguiente ejemplo. Vamos a ver, para pasar a la parte de referencia. Consideremos el siguiente ejemplo. Tenemos en una lista los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Exactamente la misma lista que habíamos visto recién. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer esto. Vamos a asignar a un identificador 2 la lista número 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Puse en el 2, puse exactamente lo mismo que esta lista de acá. Entonces, a la lista 1 yo le voy a añadir 10, ¿ya? O sea, le voy perdón, ahí sí, le voy a añadir al final del elemento, o sea, de la lista, el elemento 10. ¿Qué irá a pasar con la lista 2? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la lista 2? ¿Se actualiza? ¿Y pero qué pasa al final entonces con la lista 2? O sea, sería la nueva lista 1 contemplando 1, 2, 3, 4, 5 y 10. Y 10. Efectivamente, eso es lo que pasa. Eso es Sí, este es como exactamente un lo que... bug. No, no necesariamente, o sea, no, no es un bug, de hecho. No es un bug. Error en la Pero, Matrix. claro, pero ya, yo creo que más de alguno le ha pasado alguna vez esta cosa y no sé. Sí, sí. Claro, es típico problema y no se ve en el momento que uno está viendo introducción a la computación, por ejemplo, porque es parte de una cosa un poquito más amplia, más afuera de lo que uno debería tener para aprender a programar, ¿ya? Entonces, ¿por qué al modificar lista 1 los cambios también se ven reflejados en la lista 2? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que nosotros cuando asignamos lista 2 igual a lista 1, lo que estamos haciendo verdaderamente es asignar una referencia. Estamos como apuntando a algo. ¿Y aquí es lo que apuntamos en este momento? Apuntamos acá a este arreglo que tenemos acá. Entonces, en verdad, lo que hace lista 1 también es eso, estamos apuntando nomás. Es un nombre que apunta a un arreglo en particular. Entonces, como lista 1 apunta acá, lista 2 también va a apuntar a lista 1 que apunta a esto de acá. ¿Ya? Eso es como la referencia. Hay que imaginárselo de esa manera muy sencilla. ¿Ya? Entonces, por eso pasa ese tipo de cosas. Entonces, bueno, aquí hay una pequeña definición. Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le hago la pen a la lista 2? ¿Lista 1 también se actualiza? Claro, sí, también debería actualizarse lista 1. Lista 2.append, pongámosle 100. ¿Ya? Y ahora imprimamos lista 1. Y aquí está el 100. Porque al final lo que están apuntando es lo mismo. El identificador al final es exactamente el mismo. Solamente cambian los nombres. ¿Ya? Y ahí vamos a ver un poquito más adelante cómo solucionar también. Porque la típica que uno quiere hacer en este caso es, ya, yo quiero ahora copiar estos elementos hasta acá. Y quiero hacer un nuevo arreglo y no quiero que se toque uno con el otro. Ya, esa es una operación distinta y hay que involucrar una copia del arreglo que con el que estamos trabajando ahí. Ya, entonces, cuando asignamos a una lista, una variable y en general cualquier colección, lo que estamos guardando en realidad es una referencia a la lista y no a la lista en sí. ¿Ya? Eso es lo que acabamos de ver en lo que pasó en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué es lo que es una referencia en la práctica? Y aquí la busqué de hecho en la RAE, pero salté 8 definiciones para encontrar una que funcionara más acá. ¿Ya? Es una relación que se establece entre una expresión lingüística, o sea, nuestro nombre, y aquello a lo que alude.
¿Ya? O sea, ¿qué está aludiendo? Está aludiendo a un arreglo, a una lista, a una colección en general. ¿Ya? Entonces, eso es en la práctica esto. Y para ver que nosotros estamos apuntando a la misma cosa, Python ofrece la opción de ver los identificadores, ¿ya? Y el identificador es en la práctica la dirección de memoria donde se encuentran los datos. Ya no es necesario entrar en más detalle a eso, pero vemos, por ejemplo, que el identificador de la lista 1 es exactamente igual al identificador de la lista 2. O sea, es decir, las referencias son las mismas y están apuntando al mismo objeto. ¿Ya? Y aquí si queremos copiar un arreglo y cualquier otro tipo de colección y estructura compleja en general, debemos usar la función deepcopy. ¿Ya? Entonces la importamos acá. En este caso, from copy, import deepcopy. Vamos a ver después en dos clases más cómo trabajar con módulos, pero en este caso simplemente veámosla. Y lo que hacemos entonces es deepcopy de la lista 1. Entonces la lista 1 la copiamos, vamos a restablecerla. Ya, primero que nada, la restablecemos acá. La copiamos y la copia la asignamos a un identificador lista 3. Ya, entonces después agregamos a lista 1, 10. Y lista 1, fíjense que se le agrega el 10, pero lista 3 de acá se conserva tal cual estaba antes. ¿Ya? Ya, punto copy es solo de pandas, pregunta Samuel. Sí, efectivamente, punto copy y en general NumPy también tiene ese método y hay algunas librerías que en general implementan también ese método. Por lo general, el que más funciona, sobre todo con los tipos de datos básicos de Python, perdón, es deepcopy. ¿Ya? ¿Por qué no usamos? Existe otro que se llama copy, que es mucho más sencillo que deepcopy, pero deepcopy lo que hace es que si nosotros tenemos listas de listas de listas de listas, copia todo lo que hay dentro, no solamente el exterior. Copy solamente copia el exterior. ¿Ya? Por eso es preferible usar deepcopy antes que nada. ¿Ya? Y de hecho, si volvamos al ejemplo de esta que clonamos, que copiamos completamente, vemos ahora que los identificadores son distintos. Fíjense que el identificador de la lista número 1 es este terminado en 8800 y el de la número 2 es 5504, el de la lista 3, perdón. Ahí sí, de la lista 3 es 5504. O sea, son dos identificadores distintos que están apuntando hacia lugares distintos en la memoria del computador. ¿Ya? Esa es la solución, ¿ya? Y por favor, recuerden esto porque va a tener bastante implicancias un poquito más adelante, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Ya, entonces, ¿qué pasa ahora con elementos inmutables? ¿Ya? En general, este de acá lo vamos a saltar un poquito, pero ¿qué pasa con los elementos inmutables? Como los strings, por ejemplo. ¿Ya? Entonces nosotros aquí asignamos a S1 igual a hola y S2 igual a hola, y vemos los identificadores, y vemos que los identificadores son exactamente los mismos. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso principalmente? Pasa que cuando los elementos son inmutables, yo no necesito crear dos veces ese elemento en la memoria. Si el hecho de que sea inmutable va a decir que durante toda la ejecución del programa no va a cambiar nunca. ¿Ya? Entonces, como no va a cambiar, yo no necesito crearlo dos veces, simplemente necesito crearlo solamente una vez, y cada vez que después vaya a buscar ese elemento, lo que voy a hacer es ir a buscar el primer elemento que yo creé, y así optimizo memoria de la que estoy ocupando. ¿Ya? Ese es uno de los por qué los elementos inmutables son más eficientes, porque yo ya los asigné en memoria y no los voy a volver a crear nuevamente. ¿Ya? Eso va a tener implicancias más adelante, obviamente. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos el string número 3. Si le sumamos al final, coma, ¿qué tal? Vamos a tener un identificador distinto. ¿Ya? Va a ser totalmente distinto este terminado en 888 y este en 120. Y aquí, ¿por qué no se conserva el ID? Es principalmente que como nosotros modificamos el elemento inmutable, en verdad lo que hicimos es crear otro elemento inmutable y asignarlo en algún lado en la memoria. Como lo asignamos en otra parte, distinta a la original, lo que tenemos acá entonces es que y como obviamente el elemento es distinto y los dos son inmutables, lo vamos a tener en otra dirección de memoria. Pero de hecho, si nosotros hacemos de nuevo aquí, hola, ¿qué tal? Y lo asignamos a S4, el identificador de esto debería ser exactamente el mismo, a menos que me haya equivocado y escribir otro string distinto. Claro, aquí parece que me escribí otro string. Bueno, en fin, debería ser el mismo. ¿Ya?
Así que ¿todo bien hasta acá? ¿Sí? Ya, ok. Entonces vamos a visitar de nuevo la mutabilidad y inmutabilidad que solamente habíamos mencionado la vez pasada. ¿Ya? Entonces, los objetos mutables son aquellos que pueden ser modificados después de que los cree, y los inmutables son los que tienen valores fijos y que no pueden ser modificados después de que yo los haya creado. ¿Ya? Entonces, aquí pregunta para la casa, ¿hasta qué hora qué tipos de datos son mutables y qué tipos de datos son inmutables? ¿Ya? Lo vimos en la clase pasada, para que le echen un vistacito. Y Python maneja los objetos mutables y inmutables de manera distinta, ¿ya? Es lo que yo le decía, son estáticos. Es decir, cuando nosotros vamos a modificar un valor inmutable, en verdad lo que estamos haciendo no es mutar el valor original, sino que vamos a crear una copia completa del valor original más la mutación que nosotros le vamos a aplicar, ¿ya? Entonces, los objetos mutables, en cambio, la idea es que el tamaño de estos objetos es dinámico, entonces nosotros podemos cambiar el tamaño a medida que vamos procesando información. Por ejemplo, las listas nosotros podemos hacer .append y podemos añadir dinámicamente los datos que nosotros queramos, ¿ya? En este caso, esa es la utilidad principal de los objetos mutables. Y aquí tengo una pregunta, ¿qué sucede en el siguiente código? ¿Ya? Yo tengo una tupla, tengo un texto acá y tengo un 0,1. ¿Ya? Voy a intentar asignarle al valor 1 de la tupla 0,1,2, pero no me va a dejar. No me va a dejar porque no es cierto que las tuplas son inmutables. Efectivamente, las tuplas son inmutables. ¿Ya? Entonces la tupla número 1, o sea, el elemento 1 de la tupla contiene el 0 y el 1, el mismo que habíamos estado viendo acá y que no lo pudimos modificar recién. ¿Qué pasa si yo le hago esto? Al primer valor hacia este le hago un append de 2. ¿Le podré añadir este elemento número 2 o no? ¿Qué creen ustedes? Considerando que las tuplas son inmutables. ¿Qué pasará si yo ejecuto esta celda? En el chat me dicen cómo es lista si lo pesca. Ya, tú te refieres acá a que yo puedo poner una lista dentro de la tupla, ¿cierto? Pero aquí no hay ningún problema porque la tupla, en verdad, lo único que me está diciendo es que yo no puedo cambiar estos elementos. ¿Ya? Pero yo no puedo, no se refiere a que yo no puedo cambiar los elementos en sí, sino que yo no puedo ni agregar, ni quitar, ni eliminar finalmente las referencias. Y ahí está un poquito la respuesta. En verdad no puedo cambiar las referencias a estas cosas. Eso es lo que yo no puedo cambiar dentro de una tupla. En este caso de acá, cuando yo ejecute este código, lo que va a pasar es que voy a añadir este segundo lugar, este valor número 2. Incluso aunque sean inmutables como estos, lo que pasa es que en verdad estos de acá son inmutables, pero los elementos a los que apuntan, esos sí son mutables. Y ahí va a estar la gran diferencia. Y esto pasa mucho en la siguiente sección, que es cuando nosotros estamos manejando los argumentos de las funciones. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Los argumentos de función son en verdad referencias a los objetos que están afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que tener mucho cuidado porque si yo, por ejemplo, hago una operación de este estilo, adentro de una función, la lista de afuera, por ejemplo, se va a ver modificada. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver. Cambia elemento -0. Entonces cambia, lo único que hace esta función es cambia el primer índice de la lista. Y el primer índice, en este caso de acá, no sé ni siquiera por qué es ese, x es igual a x de 0, o sea, el primer elemento lo va a cambiar por un string cambiado. Entonces vamos a definir una lista que dice no cambiar, 2, 3, 4, 5. Vamos a definir esa lista. Y lo que va a pasar después es que si yo le paso a esa lista cambia elemento 0, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a modificar ese elemento. ¿Ya? Perdón, ahí sí. Y ahí fíjense que ese no cambiar, fue cambiado por esta función de acá. Es exactamente el mismo efecto que vimos anterior. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque nosotros lo que les estamos pasando en verdad acá es, en términos prácticos, es la referencia y no una copia de estos valores. ¿Ya? Ahora, ¿qué implicancias tiene esto? Bueno, en términos prácticos, cuando ustedes vayan a trabajar más adelante con data frames, lo que va a pasar es que si ustedes modifican ese data frame dentro de la función,
afuera el data frame original se va a ver modificado también. Y eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque finalmente van a estar modificando algo que no debería ser modificado. Ya lo que yo recomiendo siempre es, si tienen la suficiente memoria y si es posible, copiarlo al comienzo y después ir trabajando con ese data frame, con las acciones que ustedes necesiten hacer. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Ya, esa es la última de las particularidades de las funciones y con eso terminamos al fin la clase de programación funcional y vamos a la clase número 5. ¿Ya? Entonces, clase número 5. Programación orientada a objetos. ¿Ya? Vamos a cambiar un poco el paradigma, ya vamos a definir de hecho qué es un paradigma, y vamos a pensar ahora no tanto en funciones, en cómo desarrollar funciones y aplicarlas a colecciones, sino que ahora vamos a pensar en objetos, ¿ya? Objetos del mundo cotidiano, de lo que nosotros conocemos habitualmente. Y esa es una forma de ver los datos que en la práctica es bastante útil porque nosotros cuando estamos modelando, estamos finalmente, si vamos a modelar una casa, vamos a modelarla como si fuera un objeto, ¿cierto? O sea, es decir, tiene no sé, piezas, tiene, qué sé yo, tiene un garaje y ustedes pueden limpiar la casa y así, en fin, una infinidad de cosas que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, empezar a pensar en objetos más que en simples estructuras de datos y simples funciones. Entonces, paradigmas de la programación. ¿Qué es un paradigma antes que nada? ¿Ya? Y según la RAE, aquí hay otra definición, es un ejemplo, una teoría o un conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionarla, ¿ya? Y que suministra base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Ya, esto es súper profundo, ¿cierto? Pero en términos prácticos lo que nos dice es una forma de trabajar, ¿ya? En programación es una forma de diseñar las cosas y de operar con esas cosas. En este caso de acá, bueno, en el caso de Python y del lenguaje en general, existen muchos tipos de paradigmas que aplican. Por ejemplo, el imperativo, cuando nosotros programamos sin ninguna estructura, solamente texto plano hacia abajo, que era lo que hicimos en la primera clase. Funcional, que es lo que hicimos en la clase de lo que acabamos de terminar recién. Lógico, que no lo vamos a ver y Python no lo implementa. Y orientado a objetos, aunque existen muchos, muchos, muchos más. De hecho, se dice también que la ciencia de los datos no es otra cosa que algo, o en general los modelos predictivos, no es otra cosa que la programación orientada a datos. Eso también bien interesante, que lo podemos discutir al final de la clase. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a ver el paradigma orientado a objetos. ¿Ya? Entonces, Python es un lenguaje, pregunta, Python es un lenguaje multiparadigma. ¿Qué otros paradigmas aparte del orientado a objetos soporta Python? Bueno, ya se los había dicho, imperativo, orientado a objetos, funcional y soporta un par más. ¿Ya? Ya, y busquen con sus palabras, ejercicio para la casa, información y defina los paradigmas de programación imperativa, funcional y lógica. ¿Ya? Eso es para que ustedes después puedan entender un poquito mejor de qué se trata cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, la programación orientada a objetos permite estructurar programas de tal forma, de tal manera, que es posible asociar acciones y propiedades a entidades llamadas objetos. ¿Ya? Entonces, recuerden, esto es lo más importante de todo, acciones y propiedades. A esas acciones nosotros los vamos a nombrar como métodos, y a las propiedades nosotros les vamos a decir atributos de los objetos. ¿Ya? Entonces, vamos a saltar al ejemplo que les hice acá. Tenemos esta persona, vamos a definir una clase de personas, ¿ya? ¿Qué es lo que uno podría decir de la persona? Puede, por ejemplo, de atributo tener el nombre, tener la edad, la ocupación y los amigos, ¿ya? ¿Cierto? ¿Qué sería un nombre? Un nombre podría ser un string cualquiera, ¿cierto? Podría ser Jorge, ¿ya? La edad, un entero, 31, no sé. La ocupación puede ser, qué sé yo, no sé, vendedor, ¿ya? Y los amigos pueden ser, y esto es lo interesante, pueden ser otras personas, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, una persona Ana, puede ser una persona Pedro y una persona Alejandro, ¿ya? Y los métodos que tienen saludar, por ejemplo, que es lo que hace, simplemente manda un mensaje de saludo, puede dormir, puede practicar la ocupación que hace y puede pasarlo bien con los amigos, ¿ya? Entonces,
Aquí con esto nosotros definimos el esquema básico de una persona. Y ahora podemos empezar a definir personas concretas, ¿cierto? Podemos decir que Ana es una persona de 23 años, que es estudiante y que es amiga de Pedro. ¿Ya? Entonces, Pedro, ¿quién es Pedro? Pedro es una persona de 25 años que es cocinero y es amigo de Ana. Y fíjense que estas son, ¿qué cosas? O sea, las cosas que acabamos de ver recién, ¿cierto? Son referencias. Estamos referenciando a esta persona y esta persona está referenciando a esta otra persona. ¿Ya? Y Alejandra también es amiga de Pedro, ¿ya? Y es doctora, tiene 55 años, ¿ya? Ok, ya, entonces aquí definimos estas tres personas a partir de la idea de que nosotros podemos hacer una abstracción de qué es una persona y podemos darle tanto atributos como métodos, ¿ya? Y en base a todo esto que nosotros acabamos de hacer, se define todo la programación orientada a objetos, ¿ya? ¿Dudas con este esquema? ¿No? Sí, en el chat. Todo bien, gracias. Ya, entonces, nosotros para primero definir, en este caso una persona, necesitamos hacer una clase de personas, ¿ya? Piénselo de esa manera, ¿ya? Y esa clase va a ser la que contenga la abstracción que nosotros vamos a generar a partir de ese objeto. ¿Cómo las definimos en Python? A través de esta sintaxis de esta manera. Class, ¿ya? Este keyword class, y después el nombre de la clase. ¿Ya? Y aquí este pass indica que no hace nada esta clase, que es la clase más básica que existe. ¿Ya? Vamos a un segundo. Ya, y fíjense acá que usa esta conversión upper camel case, que en términos prácticos lo que nos dice es que las clases se definen de esta forma. No hay separadores entre las palabras, sino que todas las palabras empiezan con mayúsculas, simplemente eso. ¿Ya? Entonces, el constructor de una clase es el método que nosotros definimos para poder crear un objeto, que en este caso lo vamos a llamar como instanciar. Vamos a instanciar un objeto. Entonces, nosotros vamos a definir que persona, por ejemplo, tiene nombre, tiene edad, ocupación, amigos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar un constructor que va a definir cuáles van a ser los atributos que va a tener en ese entonces, y a partir de esos atributos nosotros vamos a empezar a definir la abstracción completa de la clase. Ya, entonces vamos a ver la sintaxis. Clase, persona, aquí hay una pequeña descripción, muy recomendada, ¿ya? Y después lo que dice es este método guión bajo, init, guión bajo, que toma los parámetros iniciales, ¿ya? O sea, es decir, es más o menos lo mismo que una función, solamente que tiene este self que lo vamos a explicar un poquito más adelante. ¿Y qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a asignar cada uno de estos valores que reciba la persona que estamos creando, la vamos a asignar a sí misma. Eso es lo que significa self. En la práctica, lo que yo estoy haciendo cuando paso self es decirle, ya, ahora el objeto que voy a tener, que sea consciente de sí mismo. ¿Y cómo voy a ser consciente de mí mismo? A través de este self, que soy en la práctica yo, algo como de esa manera. Entonces, aquí lo que digo, yo.nombre es igual a nombre, ya, yo.edad igual a la edad que yo estoy recibiendo desde afuera, para la ocupación el mismo caso y para los amigos exactamente el mismo caso. Entonces, si nosotros creamos acá nuestra persona, vamos a hacer la primera persona de toda la clase, y lo que vamos a generar es una persona con nombre Ana, edad 23, la ocupación es estudiante y tiene un arreglo vacío de amigos porque todavía no creamos ningún otro amigo para referenciar. Entonces lo generamos y fíjense que lo que nosotros hacemos ahora es instanciar un objeto de la clase persona, o sea, es decir, creamos este objeto, le dimos estas propiedades, estos atributos en la práctica y los guardamos dentro del objeto en particular. ¿Ya? Ahora, ese objeto, que es lo que va a tener aquí, ana.nombre, si nosotros accedemos a ese atributo en particular, nos va a imprimir ana, ¿ya? El string que nosotros le pasamos acá. Ana.edad, vamos a poder accederlo acá. Ana.ocupación, vamos a acceder acá. Y ana.amigos, en este caso, es vacío. ¿Ya? Eso, entonces, finalmente, aquí está finalmente el paso, ¿cierto? El paso entre, primero que nada, así un poco a modo de resumen, primero que nada nosotros tenemos que de alguna manera definir una abstracción,
¿ya? De qué es lo que va a hacer una persona, que es esta cosa, esta clase que estamos acá. Y después de que nosotros definimos la abstracción, vamos a ir instanciando otros objetos usando el constructor, que es lo que nosotros definimos acá. ¿Ya? ¿Se entiende acá hasta acá la idea? Yo, Pablo, disculpa. ¿Sí? Siempre me queda la duda de a qué uno se refiere con constructor. Ya, el constructor es el primer método que tú ejecutas cuando tú creas una clase, o sea, cuando tú creas un objeto, perdón, o cuando tú instancias ese objeto. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy haciendo esto, persona, y abro paréntesis, le paso Ana, 23, estudiante, y cerrado, lo que estoy ejecutando verdaderamente es este constructor, esta cosa que está acá. Ah, claro, entonces el init, por así decirlo. En la práctica es el init, sí. Claro, buenísimo. Eso. Vale, vale. Ya. Vamos a ver después que esto en la práctica esto es un reemplazo, es simplemente una sintaxis, pero uno podría hacer también esto. No, claro, en este caso me parece mucho que no. Pero uno puede hacer eso. O sea, el término, o sea, lo que yo quería llegar a un poquito más adelante es que uno puede reemplazar otras operaciones como por ejemplo la suma. ¿Ya? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en la práctica lo que hace esto es definirte esta operación que abre y cierra paréntesis. Eso es. ¿Ya? Por eso es una cosa bien especial el constructor. Ya, ahora, nosotros podemos instanciar otra persona. Podremos instanciar a Pedro, que es el otro ejemplo que vimos antes, que es cocinero, tiene 23 años y tampoco tiene amigos inicialmente. Ya, entonces nosotros podemos asignar el valor de algún atributo, ya, de algún atributo. Entonces recordemos que el atributo, por ejemplo, son los amigos, uno de los atributos. Entonces, a través de esta sintaxis, objeto.atributo igual valor. Ya, entonces, recordemos que Ana no tiene definido ningún amigo, pero si ahora ponemos Ana.amigos igual a Pedro, lo que vamos a tener es que agregamos aquí esta cosa fea un poco que nos retorna lo que nosotros instanciamos con Pedro. ¿Ya? Y eso lo guardamos como dentro de las instancias, de la instancia Ana, guardamos que los amigos, perdón, son Pedro con estos corchetes de acá que representa aquí una lista. ¿Ya? Entonces aquí fíjense que es exactamente la misma representación, solamente que es un arreglo acá. Ok. Ya, estamos en la hora entonces para tomarnos 5 minutos de descanso, ¿ya? Así que volvemos en 5 minutitos más. Ya, ok, volvimos entonces. Ya, ¿qué estamos haciendo entonces? Estamos definiendo nuestro primer objeto de toda la clase, a Ana. Ya, suena un poco extraño eso, pero es la primera abstracción que nosotros estamos creando de programación de orientada a objetos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que Ana tiene atributos, los atributos los definimos en el constructor y esta es la sintaxis entonces para definir nuestras clases. ¿Ya? Aquí instanciamos un objeto persona, ¿ya? Y aquí le dimos los datos correspondientes, podemos entrar a eso de esta manera. Después instanciamos otra persona, Pedro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos con Pedro? También podemos hacer exactamente la misma operación, Pedro.nombre, por ejemplo, nos va a dar Pedro, y Pedro.amigos nos va a entregar un arreglo vacío. Y entonces, ¿cuál sería la idea? Ahora empecemos a asignar amigos. A Ana, entonces, la idea sería agregarle como amigo a Pedro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A Ana.amigos vamos a hacer igual a Pedro. ¿Ya? Y entonces cuando nosotros ahora vemos Ana.amigos, vemos este identificador de Pedro, que es exactamente el mismo identificador que nosotros tenemos acá. O sea, es decir, este arreglo contiene una referencia a Pedro. El problema, y gracias por preguntarnos, nos está viendo el enunciado. Discúlpame. ¿Se ve ahora? Ahí sí, vale. ¿Sí? Ya, ok. Ya, entonces aquí está la asignación de Pedro. Ya, aquí está el nombre de Pedro, los amigos. Aquí están los amigos de Ana, los amigos originales de Ana. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser asignarle a Ana un amigo que puede ser Pedro, por ejemplo.
Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la referencia, el identificador que le asignamos a Pedro, que en este caso es Pedro, ¿ya? Y lo vamos a agregar como un arreglo a el arreglo de amigos de Ana. Entonces nosotros vamos a imprimir ana.amigos y nos va a salir esto. El problema está en, y muchas gracias por preguntarlo, Samuel, me parece mucho, sí, que Pedro no tiene amigos, no es una relación recíproca, pareciera, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasó aquí? Lo que pasa acá es que la asignación que nosotros hicimos acá es solamente hacia un lado. O sea, es decir, nosotros agregamos como amigo a Ana, pero no, eso no implica, y no hay ninguna metodología que haga eso en el código que nosotros hicimos, que la relación va a ser recíproca, o sea que la otra persona que yo estoy agregando como amigo haga exactamente el mismo efecto, ¿ya? De hecho, se puede programar eso, pero no lo vamos a ver un poquito más adelante. Claro, o sea, puede que sí, puede que no, ¿ya? Y el otro tema, quizás un poquito más del mundo real, que parece que esas relaciones a veces no son tan recíprocas tampoco. Bueno, no sé qué sé yo. En fin, ¿ya? Entonces, entiendo, ¿respondo a tu pregunta? Y Pablo, ahora puedo hablar. Ya, Esa era la segunda que iba a preguntar. La ¿ya? primera era por qué sale ese main persona add y no directamente Pedro en ana.amigos. Enana. Acá, ¿cierto? Sí. Ya, porque nosotros cuando creamos un objeto en Python, lo que verdaderamente tenemos detrás es una referencia a este objeto en algún lado de la memoria. Ese es el verdadero nombre con el cual Python identifica las cosas. En este caso, lo que nos está diciendo que esta persona, este objeto persona, está guardada en esta dirección en particular de memoria. Lo mismo en el caso de Ana. Si nosotros imprimimos a Ana, nos va a entregar esta cosa de acá. ¿Ya? Uno puede cambiar esta representación a través de otro método que se llama rep r. ¿Ya? Y aquí tú le puedes poner, esto de hecho estamos adelantando un poco, pero podríamos poner self.nombre. ¿Ya? Y aquí en este caso Ana nos imprime Ana acá. Ahí sí. ¿Ya? Y fíjense que ahí nos está imprimiendo el nombre. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más, más adelante o derechamente es solamente una curiosidad. Dejémoslo como una curiosidad y lo que vamos a estar viendo por defecto siempre son estas cosas de acá. ¿Ya? Muchas gracias. Ok. Ya, entonces, ejercicios, aquí ustedes tienen un par de ejercicios, es principalmente para verificar cómo funciona el constructor, ¿ya? Y entonces el constructor puede, en la práctica es muy parecido a cómo funcionan las funciones, ustedes le pueden pasar parámetros nombrados, entonces vean qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de acá, que amigos es un string, ¿ya? Y no es un arreglo. ¿Se podrá hacer eso? ¿Hay algún impedimento? Quizá lo podríamos responder al tío. ¿Qué creen ustedes? ¿Que si pasamos amigos como string, ¿va a haber algún problema con eso? De hecho, aquí hay algo bien extraño, ¿cierto? Ahí sí. ¿Ya? Y la respuesta es no. Como no hay ninguna verificación de tipos, nosotros podemos asignar a estos atributos la cosa que nosotros deseemos sin ningún tipo de restricción, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado también con eso. Uno puede hacer comprobaciones como del tipo if isInstance nombre string, ¿ya? Entonces hace eso. Y si no, ponle un nombre por defecto. El self.nombre sin nombre, ¿ya? Uno puede hacer cosas de ese estilo cuando uno está creando el constructor, ¿ya? Ahí uno puede asegurarse que va a ser string o sino que tenga un tipo de nombre por defecto, ¿ya? Pero eso no es tan relevante para lo que estamos viendo ahora en este momento. Ya, y de hecho aquí hay un poco más de ejercicios, ¿ya? Y Pablo, también vamos... una duda. ¿Sí? Es que a donde hiciste esa corrección con los amigos, ¿Ya? entonces ese arriba, el ana.amigo, ahora sí tiraría Pedro, ¿no? ¿Ahora qué, Ese perdón? ana.amigos, después de ¿Ya? que añades a Pedro, ¿Sí? que ya no debería lanzar el main, ¿o sí?
Como si Claro, puede ejecutar la anterior y aquí. es que el problema es que ejecuté esto, después lo borré y No, no no, se es guardaron los cambios. que tenía self amigos y corchetes. Y ahora le pusiste amigos. Entonces Ah, no acá sé arriba. cómo cambia para abajo el de amigos. Ya, lo que pasa es que, ya, ok. En este caso de acá, amigos estaba por defecto, tenía este valor por defecto. O sea, se creaba sin amigos, ¿ya? Sería una cosa de Claro. este estilo. Y aquí no necesitaría pasarle estos corchetes acá. Ya, pero si ahora yo agrego amigos acá, ahora sí necesito, y obviamente lo ocupo acá, ahora sí lo voy a ocupar de alguna manera para asignar los valores iniciales. Al final es eso, estamos asignando simplemente valores iniciales en la Ah, ya, ya. construcción de la instancia. ¿Ya? Ok, ok. Me queda claro. Ok, ya, sigamos avanzando entonces. Ya los métodos, ya vimos un método, pero en la práctica los métodos, que eran las acciones que nosotros definíamos sobre cierta abstracción, sobre cierta clase que nosotros estamos creando, son simplemente acciones que se definen sobre, o sea, que se ejecutan sobre los atributos o que pueden interactuar con otros objetos o con prácticamente cualquier otra cosa que esté definida. ¿Ya? Entonces, el primer método que vimos sin nombrarlo fue el constructor. Pero nosotros podemos generar otros métodos, como por ejemplo saludar, practicar la ocupación y agregar amigos. ¿Ya? Entonces, para saludar, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a definir Juanita. Juanita tiene 24 años y es científica de datos. Entonces, nosotros vamos a casi hacer lo mismo que hace uno cuando hace una función. Y de hecho, la única diferencia está en que estas funciones que vamos a estar definiendo como métodos tienen conciencia del objeto al cual pertenecen. Y eso, esa conciencia, que en verdad no creo que lo encuentre con ninguna otra parte así, pero yo creo que es como relativamente sencillo entenderlo así. Esa conciencia de sí mismo es este self que yo le voy a estar pasando acá. Entonces aquí va a ser self.nombre y ese self.nombre nos va a permitir ingresar a los atributos que nosotros estamos definiendo dentro del constructor. Y eso es lo interesante. ¿Ya? Esa es la gran diferencia de una función cualquiera. Entonces, este self, o sea, este saludar acá, toma self, se toma a sí mismo, y lo que hace cuando saluda es imprimir, hola, soy la persona el nombre de la persona que yo asigné en el momento que instancié este objeto. ¿Ya? Lo mismo con practicar ocupación, estoy practicando mi ocupación y imprime la ocupación, y agregar amigos, lo que hace es ejecuta esto y yo le paso una persona acá y lo que hago es añadirlo a esta self.amigos, ¿ya? Ok, entonces ejecutemos estos métodos. Ya, Juanita, definimos a Juanita, que era científica de datos, y ahora nosotros hacemos Juanita.saludar, y lo que estamos haciendo aquí es llamar a este método y obviamente con los datos de Juanita que acabamos de instanciar. Lo mismo que practicar, practicar ocupación, agregar amigo, ya fíjense que ahora Juanita.agregar amigo, aquí sí le podemos pasar un amigo, y ese amigo entonces va a ser Ana. Pero, aquí va a pasar lo mismo, el mismo problema anterior, Ana.amigos va a ser vacío, ¿ya? Entonces pregunta, antes que sigamos, bueno, antes, ¿tienen una pregunta antes que nada? ¿No? ¿Sí? Vamos a copiar Ana acá abajo. Ya, ok. Entonces, aquí está Juanita y aquí está Ana. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos corregir eso de que a una persona se le agrega amigos, agregar amigos, pero la relación sigue sin ser recíproca? Fíjense que aquí Juanita.amigos tiene a Ana, pero Ana no tiene a Juanita. ¿Cómo podríamos arreglarlo acá? Ya, una pista. Nuevo amigo, ¿qué es? Es una persona, ¿cierto? Entonces, esa persona debería tener todos estos otros atributos y además tendría que tener todos los otros métodos. Entonces, nueva persona, nuevo amigo, digo. ¿Alguien se le ocurre? ¿O todavía no?
¿No? Ok. Ya no sé si va a funcionar esto. Pero sería algo como nuevo amigo punto agregar amigo. Y nosotros le ponemos self. Ya, esto puede pasar a ser una recursión infinita. Ya, olvidémoslo, pero no sé si entienden la idea. Que como Pero, ¿no? ¿y no ¿Sí? sería self punto nombre? No porque, no porque tú lo que estás agregando como amigo es la instancia completa, o sea, la persona que tú definiste al instanciar un objeto, que en este caso sería self. Self, finalmente, en este caso, ya, ejecutemos esto. Está En este peludo, está caso, peludo. ¿ah? Hay muchas referencias, porque claro, está el self del amigo 1 y el self del amigo 2. Entonces, cuando tú decís ahí, el último, el self, ¿a qué self se refiere? Ya, este self se refiere, ya, aquí estamos con agregar amigo, Juanita.agregar amigo, ¿cierto? Ana. Sí. Ya, ¿quién es self acá? Yo entiendo que ahí es Juanita, Juanita. ¿Ya? ¿Y claro. nuevo amigo? Ana. Ya, fantástico. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Con Juanita, estoy, en este caso de acá, self.amigos, o sea, Juanita.amigos.append, el nuevo amigo, ¿cierto? O sea, en este caso, Ana. Y a esta otra operación de acá, Ana.agregar amigo, Juanita. Y así Eso, sería la eso. web. Claro, ese Espera, sería la espera, idea. espera. Pero sería Juanita. Pero ese sería el objeto de Juanita, no el nombre de Juanita. ¿Está bien eso, cierto? Sí, el objeto Juanita completo. Ya, perfecto. Vale. Vale, vale. Ok, ya, de hecho, ya, hagamos, ahora sí, este código sí debería funcionar. ¿Ya? El de recién no iba a funcionar porque iba a entrar a una recursión infinita que no es necesario entrar más en detalle en eso. ¿Ya? Pero entonces ahora, ya veamos, Juanita.amigos está vacío y Ana.amigos está vacío. Entonces vamos a hacer Juanita.agregar amigos de Ana. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces vamos a imprimir. Fíjense que Juanita.amigos ahora tiene a Ana y Ana.amigos ahora tiene Juanito. O Juanita, perdón, Juanita, ahí está. ¿Ya? Y con eso ya entonces generamos nuestra relación recíproca. Por una parte, añadimos a los amigos de sí mismo, que en este caso era Juanita, agregamos a Ana, y a Ana le agregamos a sí mismo, que en este caso sería Juanito. Este es... No me acuerdo muy bien cómo se llama este patrón, pero es bastante usado. ¿Ya? Ok. ¿Se entiende hasta el momento? Sí, perfecto. Ya, duck typing. En la práctica, Python, como habíamos dicho, aquí nosotros le podemos pasar cualquier cosa, ¿cierto? Y le podríamos haber pasado un string que hubiera dicho Pedro, ¿ya? Aquí no iba a funcionar porque el string Pedro no iba a tener el atributo punto amigos, ¿ya? O sea, no iba a existir Pedro punto amigos, ¿ya? Porque un string no tiene esa función, por eso era necesario pasarle un amigo, ¿ya? En Python no hay ninguna restricción para que eso no pase, y si funciona, funciona nomás. O sea, es decir, si camina como pato y grazna como pato, entonces debe ser un pato. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a que si un objeto tiene una cierta funcionalidad, entonces puede ser usada sin importar si la clase o el objetivo real de esta función o de este método o de este atributo es la que yo estoy intentando ocuparla. Y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso, ¿ya? Porque pueden pasar cosas malas con eso. Aquí hay un ejemplo. Definen un pato que hace quack, que habla. Definen una persona que toma algo y la hace hablar. Entonces esa persona puede tomar un pato, ¿ya? Y hace que hable el pato y dice quack. O puede tomar una bomba. Y la bomba cuando habla te dice 3, 2, 1, explota. ¡Pum! Y explota la bomba. Entonces los dos tienen el método de hablar, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia? Es que la persona solamente necesitaba algo que hablara. No necesitaba no sé, necesitaba saber si era pato o si era persona. Entonces ahí está el problema. Cuando yo ejecuto hablar sobre la bomba explota y yo muero. Pum. Por eso hay que tener bastante, bastante cuidado entre cómo nosotros le pasamos, o sea, qué es lo que le estamos pasando de argumento a cada uno de los métodos.
¿Ya? Eso está todo definido acá, ustedes lo pueden programar y ver los efectos de esta cosa. ¿Ya? En Python, nota interesante, en Python todas las cosas son objetos. Por ejemplo, en este caso de acá, cuando nosotros verdaderamente definimos una lista, lo que estamos definiendo atrás es un objeto. Fíjense que cuando yo hago ayuda, este método ayuda, que también es un objeto, ¿ya? Nos permite ver la documentación de todas las cosas que nosotros estamos ocupando, en este caso, de la lista. ¿Ya? Nosotros podemos poner, creo que así incluso. Ahí está. Ya, entonces, ayuda en objeto lista. Y aquí me dice, por ejemplo, qué es lo que hace cuando suma, sí, con estos operadores de aquí, que vamos a ver más adelante, los métodos de insertar, pop, qué sé yo. Pero lo que quería que ustedes vieran más, no es tanto el método help, sino más que nada el hecho de que aquí dijera ayuda en el objeto lista. Eso quiere decir que lo que estamos tratando acá es un objeto, que en la práctica es una instancia de alguna clase en particular. El mismo caso, por ejemplo, con un string. ¿Ya? Pongamos help acá. Uno, quizás eso. Ahí sí funciona. Ya, entonces dice ayuda en la clase entero objeto. Y en el 1, en términos prácticos, también es un objeto. ¿Ya? Y hay que pensarlo así. Todo lo que hemos visto, incluso estas cosas de programación funcional como help, son finalmente clases. O sea, Python está muy fuertemente pensado por debajo para que todo funcione usando clases. ¿Ya? Y cosas que habíamos visto antes, por ejemplo, como esto, a.append, en la realidad lo que tenemos acá es un método de la clase lista. Append no es otra cosa que esto que nosotros estamos viendo acá. Podríamos haber dicho acá def.append, y ahí nosotros podríamos haber definido nuestra propia función append, que podría ser incluso la misma funcionalidad de los amigos, ¿cierto? Ana.append Juanita. ¿Ya? Y podríamos haber hecho exactamente lo mismo. La única diferencia está en que obviamente está todo implementado para pensar en que si fueran listas. ¿Ya? Entonces, eso. Todo en Python son objetos, y lo que nosotros entramos, lo que accedemos después del punto son los atributos de ese objeto, o son los métodos. ¿Ya? Hasta acá, ¿preguntas? ¿No? Ok, entonces seguimos. Ya, la programación orientada a objetos, en verdad, lo que vimos anteriormente es como las bases, pero hay principios básicos que se deben cumplir, y bueno, en Python hay algunos que se cumplen, pero otros no necesariamente. ¿Ya? En este caso, los principios básicos que sí se cumplen son, o sea, los que deberían estar dentro de esta programación son abstracción, encapsulación, poliformismo y herencia. Vamos a verlo uno por uno. ¿Ya? La primera, abstracción y encapsulación digo, que no los vamos a ver tan uno por uno, se refieren a, bueno, el primero, encapsulación, es que la idea es que los atributos tengan ciertos permisos para poder ser accedidos. ¿Ya? Yo, en algunos casos, no necesariamente puedo dejar que otros componentes del software accedan a ciertos atributos en particular para que no sean modificados. ¿Ya? En este caso, o que se restrinja el acceso a esto, incluso a verlo. ¿Ya? Y la idea es que estos puedan ser cambiados de manera accidental, o que sean accedidos por clases que no están autorizadas a ellas. Por ejemplo, una contraseña. ¿Ya? Yo no quiero que todo el software vea el valor de una contraseña, sino que la vea solamente cierto segmento específico del código que está preparado para eso. ¿Por qué? Porque el resto del otro código podría acceder a esas contraseñas y hacer uso malicioso de estas. Y la abstracción es el mecanismo por el cual nosotros representamos características de un programa sin detallar la implementación de esto. En términos prácticos, la abstracción es lo que nosotros vemos cuando nosotros hacemos help. ¿Ya? ¿Qué hace help acá en este caso de acá cuando estamos haciendo, veamos mejor el delantero? ¿Qué hace help? Nos detalla cuáles son o cómo van a estar funcionando los distintos métodos y distintos los atributos, cuáles son los atributos que están definidos en los distintos métodos de la clase que yo estoy viendo. Pero no sale la implementación de esta.
Eso quiere decir que nosotros podemos ocupar cosas viendo la documentación de esto sin necesariamente saber cómo está implementado por detrás. Y eso es súper poderoso porque yo podría tener, no sé, 4 implementaciones distintas de listas, por ejemplo, ¿ya? Y cada uno tiene cierta particularidad, no sé, por ejemplo, es eficiente en insertar, o es eficiente en eliminar, o es eficiente en X, Y, Z cosas, ¿ya? Pero todas tienen la misma firma, o sea, es decir, todos cumplen con exactamente la misma documentación. En ese caso son clases abstractas que implementan la misma cantidad o por lo menos implementan los mismos atributos e implementan los mismos métodos. ¿Ya? A eso se refiere con la abstracción. ¿Ya todo bien hasta acá? ¿Todo bien? Ya, perfecto. ¿Ya? En la mayoría de los objetos, o sea, los lenguajes orientados a objetos, la encapsulación es como parte totalmente integrada al lenguaje, ¿ya? Y la idea es que uno pueda hacer métodos getter y setters, ¿ya? Los getters son métodos, ¿ya? Son las funciones de nuestra clase que nos permiten acceder a atributos y retornar el valor. Entonces, este getter, por ejemplo, en el caso de la contraseña, nos debería decir, ya, tú no estás autorizado a ver la contraseña, entonces te retorno un error, ¿ya? O en el caso que sí esté autorizado, me retorno la contraseña. Ese va a ser el método que se va a encargar de esa cosa. Por otro lado, los setters son los elementos que van a estar, o los métodos, perdón, que van a estar definidos para fijar elementos dentro de nuestra clase, ¿ya? O sea, es decir, un setter acá podría ser perfectamente, para la contraseña podría ser, bueno, pedir permiso, si tú estás autorizado a cambiar la contraseña, ya perfecto, la cambias, y si no, de nuevo retorna el mismo error, ¿ya? El ejemplo de acá, que hay dentro del material, es una máquina de café, ¿ya? Este ejemplo es bastante sencillo, y tiene un método setter y un método getter para el atributo, no es este atributo, me parece, aquí vemos, ya, entonces la cafetera, ya, tenemos tipos de café admitidos, ¿ya? Este es un atributo de clase, ¿ya? Es distinto del atributo de acá, que es atributo de instancia. Este atributo de clase es para todas las cafeteras que yo creé a partir de esta cafetera en particular, ¿ya? En cambio, este de acá es solamente para el objeto en particular. Aquí está la diferencia. Entonces, todas las cafeteras de esta clase de cafeteras es... ¿se me escucha? Perdón, que me dice que tengo un internet inestable. ¿O está todo bien? Como que se va el audio. Chuta. Ya, avísenme si hay problema. Corta a veces, Ahora- sí. ¿Ah? Se corta a veces. Ya, ok. Avísenme si hay problema o si saltó de una parte a otra para que podamos volver a ver. ¿Ya? De todas maneras, me parece mucho que en la grabación debería estar todo el audio, ¿ya? Así que en el caso que hayan problemas más adelante tampoco es tan complicado. Ya, atributos de clase, ¿ya? Entonces, la cafetera solamente admite expreso, capuchino, cortado y doble, ¿ya? Esos son los únicos cafés que permite la cafetera, ¿ya? Entonces, nosotros definimos el pedido actual que tiene la cafetera dentro, ¿ya? Y nosotros hacemos un getter y un setter. El getter simplemente retorna el pedido, o sea, aquí no hay ninguna restricción, cualquier persona puede ir y obtener el pedido. En cambio, el setter lo que nos dice es que el setter es finalmente el que verifica si el nuevo pedido que yo estoy intentando asignarle a la cafetera es o no es el indicado. Y entonces, si el nuevo pedido está dentro de los tipos de café admitidos, o sea, está en esta lista de acá, yo lo puedo asignar como un pedido, el pedido actual de la cafetera. En cambio, si el tipo de café nuevo que yo estoy tratando, o el pedido que estoy tratando de asignar, no estaba dentro de esto, no estaba dentro de esta lista, entonces yo lo que voy a hacer es lanzar esta cosa que se llama excepción. O sea, decir, voy a cortar la ejecución del programa acá, voy a decir error, el tipo de café debe ser uno de estos. De expreso, capuchino, cortado, doble. Y el que entregué, ahí voy a detallar el que entregué en el error. Ya, después trabajar, es simplemente un método que está preparando el café, después el café está listo, y en el caso que no haya ningún pedido, que el pedido sea none, ¿ya? En este caso dice, no tengo pedidos pendientes. Eso es lo único que hace nuestra ejemplo cafetera. Entonces, vamos a instanciar nuestra cafetera. Ya, nuestra cafetera, fíjense que aquí está instanciada y referenciada a través de este identificador. Después, yo, por ejemplo, acá tengo que setear el pedido. Ya en este caso,
¿qué es lo que voy a agregarle? Voy a agregarle un capuchino, ¿ya? Y cuando agregue el capuchino no me debería reclamar porque el capuchino es uno de los admitidos dentro de la cafetería. Entonces la voy a poner a trabajar y me dice preparando un café capuchino y el café está listo. Ahora, en el caso que yo pueda hacer set pedido de moca, o sea, es decir, yo quiero ahora un café moca que no estaba en la lista original, me va a decir error, el tipo de café debe ser uno de estos, expreso, capuchino, cortado, doble, y el entregado fue moca. En este caso me dice, yo no puedo acceder a esto, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema acá? Que como este no está protegido de ninguna manera, yo puedo ir y modificar directamente el atributo. ¿Ya? ¿Y cómo lo puedo hacer? Modificarlo de esta manera. Cafetera.pedido, igual café con malicia, no sé en qué momento puse esto, ¿ya? Y yo después lo puedo poner a trabajar incluso, preparando un café con malicia, y el café está listo, ¿ya? Y esto de acá se saltó entonces el setter, que era el que verificaba si podía asignarse o no se podía asignar un café ahí. ¿Ya? Entonces, esto es complicado, ¿cierto? Es complicado porque aquí, en la práctica, en términos prácticos, no tenemos control de cómo se está asignando esto. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se puede resolver esto? ¿Existirá siquiera forma de resolverlo? Antes que nada, resolver este problema de que podemos ignorar totalmente el set y podemos asignarlo directamente. ¿Ya? La respuesta es sí, sí existe una solución en Python, pero no involucra ni el getter ni el setter de nuestra clase, ¿ya? No los involucra. ¿Y por qué? Porque esto, si se acuerdan de la primera clase, nosotros hicimos un import this y que estaba acá las reglas o la filosofía detrás de Python, y en la práctica de nuevo se aplica esta parte de acá. Tiene que haber una y preferiblemente solamente una forma obvia de hacer las cosas. Cuando nosotros estamos haciendo esto de acá, get y set, lo que estamos haciendo es reimplementar la funcionalidad de esto. Pero ¿para qué la queremos reimplementar si ya nosotros la tenemos? Ya, o sea, es decir, no vale la pena hacerla dos veces, ¿ya? Entonces, el getter y el setter por lo general en Python no se ocupan, no son para nada típicos. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, como lenguajes como Java, que es la norma, o sea, lo primero que uno le enseña, ya, vas a hacer un get, vas a hacer un set, para cada uno de los atributos, y vas a tener que escribir 15.000 líneas de get y set para que pueda cumplir con las restricciones, ¿ya? Entonces, lo que nosotros queríamos hacer entonces es, de alguna manera, proteger los atributos. Ya en Java, por ejemplo, se definen tres tipos: privados, protegidos y públicos. ¿Ya? Y protected. Esos son protected. ¿Ya? Y habían unos que eran en la práctica cuando uno no les ponía ningún modificador, también eran otro tipo. ¿Ya? Pero los atributos privados, por convención, solamente deben ser accedidos por la misma clase. ¿Ya? O sea, la clase que maneja las contraseñas debe ser accedida, la contraseña debe ser accedida solamente por ella y por nadie más. Los atributos protegidos pueden ser accedidos por otro atributo de clase, por otros objetos de la misma clase, ¿ya? Y del módulo, pero no de otros objetos fuera de este, ¿ya? El módulo en la práctica es los archivos que están junto a el archivo donde está la clase definida, ¿ya? Y finalmente lo vamos a ver más adelante también. Finalmente cualquier atributo puede ser accedido por cualquier segmento de código cuando son públicos. O sea, en términos prácticos lo que tenemos en Python siempre es que los atributos de clase son públicos. Cualquier persona puede acceder y modificarlos. ¿Ya? En Python no existe ninguna keyword ni ningún método para limitar el acceso a los atributos, ¿ya? Eso es súper importante. No existe protected, private, no existen estas cosas. ¿Ya? Y en general habían varias recomendaciones que pedían poner guión bajo antes de algún atributo, pero esa es una funcionalidad aparte y no se recomienda en absoluto, ¿ya? De hecho, lo que se hace es por convención las cosas que se supone que uno no debería tocar cuando uno está desarrollando algún otro módulo, por ejemplo, y uno entra entra a el código de otra persona. Creo que de nuevo se está cayendo el internet, ¿ya?
cuando uno entonces entra a la implementación de otra persona, si uno ve un guión bajo antes de un atributo o un guión bajo antes de un método, entonces lo que se está diciendo es que ese método o atributo no es para uso público, que tú deberías ir a los que no tienen guión bajo antes del nombre para poder accederlo y poder usarlo de forma pública. ¿Ya? Ahí hay una pequeña particularidad, pero es convención nomás. No hay ninguna implicancia en la ejecución del código, no se va a proteger, no va a hacer absolutamente nada. Es simplemente convención para que los distintos desarrolladores se hagan cargo de esta cosa. ¿Ya? Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿cualquier persona va a poder llegar y admitir cualquier tipo de café, incluso saltándose el setter? ¿O en la casa de las contraseñas, cualquier persona va a poder ir y ver las contraseñas? Y la respuesta es no. La respuesta obviamente es que tiene que haber algún método, alguna forma también de controlar esta cosa. ¿Ya? Y en la práctica la solución es más o menos parecida a lo que tenemos aquí y se llaman propiedades. ¿Ya? De hecho, es una de las cosas de Python, de las últimas cosas que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Y vamos a verlas acá. ¿Ya? Entonces las propiedades, bueno, aquí como dice, es una forma, claro, es el diseño que hizo Python para poder encapsular y rediseñar algunos atributos de clase, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Con estas dos funciones de acá. Vamos a, primero que nada, vamos a definir dentro del constructor el atributo en particular. Vamos a ponerle, no sé, por ejemplo, un valor inicial de cappuccino. En el caso, no, bueno, lo vamos a ver después. Vamos a ponerle, no. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Luis? ¿No? Ok. No, ninguna pregunta. Ah, ya, ok. Ya, entonces nosotros queremos bloquear el acceso público y lo que vamos a estar haciendo es generar propiedades, perdón, ¿ya? Entonces vamos a definirlo en el constructor y lo que vamos a hacer ahora es vamos a usar este @algo, que se llaman decoradores y también lo vamos a ver en un par de clases más, o la próxima clase, me parece mucho, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con este decorador que le vamos a poner dentro de este método que tenemos acá? Entonces, el método lo vamos a llamar igual que el atributo que nosotros estamos definiendo. Fíjense que es exactamente el mismo. Y este property lo que nos va a definir es que este va a ser el getter. O sea, este es en la práctica el que va a proteger, por ejemplo, las contraseñas de que no sean entregadas. ¿Ya? Este atributo getter, entonces, finalmente, o sea, este atributo, este método atributo, ¿ya? Ahí sí, va a ser finalmente entonces el getter que nosotros vamos a implementar. ¿Y cómo hacemos el setter? Bueno, lo hacemos de esta misma manera. Ahora ponemos @atributo, ya no va a ser una property, sino que a este atributo en particular, yo le voy a fijar un setter, voy a decir que ese va a ser el setter de este atributo, y aquí voy a definir cómo se supone se debería fijar el valor de este atributo en particular de acá. ¿Ya? Entonces el punto atributo va a ser algo antes. ¿Ya? Vemos el caso de la cafetera. ¿Ya? Entonces aquí en guión bajo pedido, ese va a ser el atributo que nosotros vamos a estar fijando. Fíjense que aquí hacemos property. Este finalmente va a ser el getter, ¿ya? Y lo único que vamos a hacer aquí es que cuando estamos haciendo el getter, queremos ver el pedido, simplemente lo vamos a entregar, ¿ya? Y cuando hagamos el setter, lo que vamos a hacer es hacer toda la función que veía si el café está admitido en los tipos de café de la máquina y si no, no lo va a permitir, ¿ya? Y después tenemos la función del modo trabajar que en la práctica imprimía que es lo que estaba haciendo la cafetera. Ya, entonces, cafetera, vamos a hacer de nuevo. Cafetera 2.pedido, y fíjense que aquí ya no hay get ni set pedido, sino que es derechamente directo acá a cafetera 1, o sea, cafetera 2.pedido, ¿ya? Y le vamos a asignar capuchino. Entonces, cuando nosotros hagamos cafetera 2.pedido, esta operación de asignación, lo que va a pasar es que va a ejecutarse esta función de acá, ¿ya? Y en este caso de acá, no va a haber ningún problema, va a asignar capuchino, pero en este caso de acá, cuando nosotros a pedido tratemos de asignarle pan con queso, se va a ejecutar este código que tenemos acá, en particular este de acá me va a lanzar la excepción, ¿ya? Que es esta excepción que están viendo acá. ¿Ya? Y con eso entonces podemos definir de forma pythónica, no sé, la encapsulación de atributos y cómo los vamos a poder manejar. Sin embargo, de todas maneras, todavía está disponible _cafetera. A ver, ¿no?
Pedido, pedido. ¿Ya? Así que en términos prácticos, igual en algún punto leí que Python estaba diseñado, o sea, como que la justificación de esto era que estaba diseñado para gente grande, no para niños, una cosa así. O sea, lo que estaba diciendo era que eso de estar protegiendo atributos, protegiendo cosas que para que el resto de las personas o el resto de las otras cosas no los vean, es exclusivamente para gente poco madura programando. Ya, y que ellos dicen, no, aquí simplemente tenemos que hacer esta cosa y no tenemos que proteger nada porque en verdad, si están haciendo un desarrollo conjunto entre todos, todos deberían saber más o menos cuáles son las cosas que se deberían acceder y cuáles no. Y la mejor forma es poner un guión bajo antes del atributo para poder saber si algo es o no accesible por un usuario. Y listo, se acabó. Y no hay que implementar ningún otro método de verificación, si es público, si es privado, no hay que hacer ninguna de esas cosas un poco más complicadas. ¿Ya? Eso también quizás una de las cosas, de las desventajas, por qué no se ocupa Python en el mundo empresarial, por ejemplo. O si se ocupa bien poco. Pablo, ¿Sí? pregunta respecto a los decoradores. ¿Ya? Esto vinculado al mundo de ciencia de datos, ¿son muy usados? Buena pregunta. Es que depende de de cuál es el framework que tú estés ocupando. ¿Ya? El framework, en términos prácticos, es un conjunto de código que además te dice cómo tú vas a trabajar. ¿Ya? Ujú. Por ejemplo, hay algunos frameworks para publicar, o más que para publicar, para lanzar una versión de desarrollo o de producción, perdón, de algún modelo que tú hagas. ¿Ya? Entonces tú, por ejemplo, le haces algo así como app.get, tú le defines una ruta que puedes entrar como el navegador, así por ejemplo, predictor, Claro. ¿ya? Sí, con Flask. ¿Perdón? Que en Flask En se Flask, usa como cosas así. Sí. claro, muy parecido a Flask, de hecho. No sé, y aquí predecir. Ya, y aquí te llegan los argumentos y todo el cuento. Aquí en este caso se ocupa bastante para organizar workflows, también lo he visto. ¿Ya? Un workflow es un flujo de trabajo que tú defines usando alguna herramienta cualquiera. Entonces, imagínate que tú eres Netflix y tú no puedes hacer el preprocesamiento de los datos en tu computador, sino que tienes que usar 20 computadores y después tienes que ir haciendo distintas operaciones. Y esas operaciones las puedes ir haciendo como de forma paralela, secuencial, qué sé yo. Entonces, esos workflows tú los puedes definir con una función súper sencilla, función, qué sé yo, y tú con el decorador tú le dices, por ejemplo, ya, ejecútate, no sé, en número de workers, que son los trabajadores al mismo tiempo, pueden ser 10, después el anterior, por ejemplo, el siguiente, qué sé yo. No estoy seguro muy bien de qué es lo que se puede poner acá, pero lo he visto. Lo he visto harto de esto de los decoradores cuando tú estás orquestando finalmente trabajos. Claro, pero entonces, para entrenar modelos, por ejemplo, con Scikit-learn o TensorFlow, o no sé, etcétera, no se usa tanto, ¿cierto? Para entrenar los modelos, no, porque ahí tú directamente tú le dices, por ejemplo, en PyTorch hay una librería, se llama PyTorch Lighting, que tú le puedes decir ya, ejecuta el entrenamiento en esta cantidad de nodos, en esta cantidad de servers, o tú le pasas una URL, en fin. Pero todo bien explícito, todo como programado. Ya, En términos ya. prácticos, es lo que estaba diciendo como al comienzo, o sea, va a depender de cada framework. Cada framework te va a decir cómo trabaja. Dale, bacán. Ok. Ah, ya. Bueno, y lo otro, que la idea es que estos decoradores agregan funcionalidad a un método, a alguna función básica. La idea es que si tú vas a hacer un decorador, sea lo más sencillo, lo más explícito posible para poder trabajar. ¿Ya? O sea, la idea es que no hagas unos decoradores tremendamente complicados que no se entienden y que van a funcionar solamente en casos muy particulares. ¿Ya? Ok, ya, ¿cómo vamos con el tiempo? Nos quedan 5 minutitos. Ya, vamos a ver la herencia. Súper rápido, herencia, después en la siguiente clase vamos a ver los otros. Entonces la herencia es una herramienta que permite obtener nuevas clases a partir de otras. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este caso de acá, persona, vamos a definir una persona, la misma, exactamente la misma cosa que habíamos dicho antes. Entonces, después queremos definir un estudiante. Y la pregunta es,
si nosotros ya definimos una persona y sabemos que una persona es un estudiante, ¿por qué mejor no ocupamos la misma estructura que antes? ¿Para qué vamos a estar replicando 2 veces el mismo código, ¿cierto? Entonces lo que se hace es, se hereda la funcionalidad, los atributos, los métodos de persona, se heredan a estudiante. Y esto es lo que tenemos en esta segunda parte de acá. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a definir una nueva clase, y esa clase va a heredar todas las cosas que estaba haciendo persona, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente así con un paréntesis acá. Vamos a poner persona, la clase persona, ojo, no es una instancia de un objeto, sino que es la clase, la abstracción de las personas, y la vamos a colocar dentro de este paréntesis de acá. Y con esto vamos a tener toda la funcionalidad de persona heredada en un mismo... en una misma clase sin necesidad de tener que duplicar el código. Finalmente, es una de las cosas que se logra, ¿ya? Entonces, esta persona, además de tener el constructor base, fíjense que el constructor base es este de acá. Entonces, con super de acá voy a acceder a el constructor de arriba, ¿ya? El constructor de arriba, que es el constructor de persona, es este de acá. Entonces, super, finalmente lo que va a hacer, va a ir a buscar este constructor de acá, y después yo voy a ejecutar init, y voy a ejecutar init con estos parámetros de acá, nombre, edad, estudiante, amigo. Ya fíjense que aquí, de hecho, estudiante se definió por defecto, ¿ya? Y siempre va a ser estudiante. Y estudiante ahora ya no necesariamente necesito pedirle su ocupación, sino que simplemente el nombre, la edad y los amigos. ¿Ya? Y después puedo poner self.horas estudiadas, y acá le pongo igual a 0. ¿Ya? Entonces, este es un atributo nuevo, y el atributo nuevo de estudiante simplemente va a decir cuántas horas estudió para el curso de MDS 7202. ¿Ya? Si yo puedo definir otros métodos también, puedo definir, por ejemplo, estudiar, como en este caso de acá, que estudiar me agrega 1 hora de estudio y imprime un mensajito que dice estudiado 1 hora más. Ya, entonces ahora vamos a redefinir a Ana, y Ana, acuérdense que ya la habíamos definido como estudiante, ahora la vamos derechamente a instanciar como una clase estudiante, o sea, como una persona y al mismo tiempo con un estudiante. Como Ana es persona, Ana sabe saludar, ¿cierto? De hecho, si ustedes hacen type de Ana, van a ver que es estudiante, pero aún así sabe saludar, que era un método que estaba definido en persona, ¿ya? Y sin embargo, Ana también puede hacer uso de sus horas estudiando, ¿cierto? Y uno puede entonces invocar Ana.estudiar, y eso es lo que nosotros podemos apreciar acá. Entonces, Ana ha estudiado 1 hora, Ana ha estudiado 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Finalmente, Ana ha estudiado, si ejecutamos 6 veces, 6 horas. ¿Ya? Entonces, es eso. Esto es simplemente la herencia, es heredar funcionalidad de una clase padre a una clase hija como esta clase de acá. ¿Ya? Y con eso yo creo que ya deberíamos estar terminando la clase de hoy día, ¿sí? Porque no vamos a alcanzar a ver herencia múltiple en términos prácticos, no sé si sea muy útil. ¿Ya? Así que con eso estamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien. ¿Todo bien? Ya, ok. Sí, todo bien. Vale, entonces con eso terminamos la clase, así que ahí nos estamos viendo para el día miércoles. Yo quería preguntarte unas cositas si me podía ayudar ahora. Ya, ok, ya. ¿Alguien más? Entonces, ¿no? Ya. Ok, terminamos. Ya nos vemos. Que estén bien los que tengan. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, que estén bien.